Buenas noches, bienvenidos sean todos a la edición especial de Telenoche. Hoy es martes previo a la Semana Santa. Pablo Ross, Félix Rodríguez, José Laluga, aquí estamos con ustedes. Reiteradas las gracias por la audiencia. Y vamos arriba de inmediato con las informaciones. Bueno, como no, de inmediato, la noticia que les tengo es una noticia europeísta. Anoche estuvimos hablando de que Escocia estaría forzando por permanecer en la Unión Europea si Inglaterra insistía en hacer el Brexit. Bueno, pues hoy los principales líderes de Escocia llamaron a consulta de sus militancias para ponerle fecha específica al referéndum separatista. Y esto va a ser ya para junio del año 2017. O sea que los escoceses están en serio con eso de separarse. Otro que tiene referéndum es Puerto Rico y ya tienen fecha también, José y Félix. El 15 de junio habrá plebiscito en Puerto Rico de nuevo. 3 posiciones serán las que se van a batir. Seguir siendo lo que son, un Estado libre y asociado, convertirse en un país independiente o ser el Estado número 52 de la Unión Americana. Qué interesante. Son las 3 posiciones que siempre han prevalecido. Bueno. Yo siempre he tenido... Hay unos sondeos que se hicieron esta mañana en Noti1 y en otras emisoras de radio en Puerto Rico y ganó el Estado libre asociado, con pocos puntos, pero ganó. Yo siempre he tenido un poco de miedo con ese tema, porque a mí me extrañó mucho que en la estrategia británica, lo dije anoche pero no pudimos debatirlo, haya una idea de separación porque ellos tienen la amenaza de Escocia. Entonces ellos no van a poder tener justificación si ellos salieron de la Unión Europea a querer sostener de manera radical a Escocia en caso de que su referendo gane. Lo que pasa es que Escocia pero entonces, ustedes que son diestros en eso, y José lo había dicho, el que se protege, porque eso es histórico desde UL, el que se protege en Moralla es el conservador que está cómodo. El conservador. De Europa, ¿quién está cómodo? Gran Bretaña siempre ha estado cómodo. Ha tenido una protección. Gran Bretaña es la abuela de la Europa occidental. La madre, es el imperio que en Estados Unidos sucedió. Sin embargo, ¿a qué yo le tengo miedo? Al efecto dominó, señores, al efecto España. El efecto España. España tiene a Barcelona y tiene al País Vasco con una amenaza. Si eso sucede en Gran Bretaña, va a suceder. ¿Qué le va a suceder a Gran Bretaña también con la Irlanda? Porque si Escocia se le va, Irlanda va a entrar en esa faceta. Entonces, yo les quiero poner varios ejemplos de cómo nosotros debemos, para que nosotros veamos por qué nosotros debemos cuidarnos, inclusive nosotros mismos, de un comportamiento conservador, porque en la medida en que uno va envejeciendo, también se va volviendo más conservador. Eso es un proceso natural de cómo la energía se comporta en nosotros. Pero le voy a poner 3 ejemplos de por qué debemos evitar ese pensamiento conservador y reflexivo, vegetativo. España. España acumuló tanto poder. España e Inglaterra fueron los 2 países que más se fortalecieron con el descubrimiento de América. Así es. En menor medida entonces Francia, Portugal, Holanda. Pero España e Inglaterra por la fuerza que tenía naval y España por la primicia del descubrimiento, fueron los que más se beneficiaron. Pero ¿qué ocurre? Cuando todas las revoluciones europeas rompieron en Francia en el siglo XVIII con la sociedad industrial, España no. En España el feudalismo se extendió porque tenían tanta riqueza que no había protestas. No, entonces no tenían por qué salir de No tenían por qué salir de su burbuja y ese feudalismo se extendió hacia el siglo XVIII y entonces España se convirtió en una de las sociedades más atrasada de Europa. Es correcto. Todavía en los años 70 España tenía trenes de madera. Todavía. Porque eran ricos y extendieron su bienestar, su situación de bienestar, sin hacer reforma. La reforma la hacen los que están en mala, los que están inconformes, los que la hicieron en Francia, en Inglaterra, en Alemania. Otro caso que les pongo, de la peligrosidad y el riesgo del pensamiento conservador, la UAS. En el año de 1961, después de la muerte de Trujillo, vino el movimiento renovador, consiguió la autonomía, consiguió el fuero, consiguió el presupuesto, consiguió los estudiantes, la Federación de Estudiantes Dominicana. Entonces la UAS, el impacto del movimiento renovador, que le dio todo ese poder a una UAS autónoma, ¿para qué lo han usado? No, para nada. Entonces se están beneficiando todavía del bienestar de esa burbuja y no reaccionan. No reaccionan profesores, ni empleados, ni rectoría. ¿Quiénes tienen que reaccionar? Estudiantes. Lo que pasa es que los estudiantes veteranos, el sistema los capta y los pone
como parte del Lo hace establishment conservador, lo pone mondiano bien, al otro y lo día vuelve sí. conservador. Claro. Entonces, ahí está el... Y el último caso que les quiero poner para nosotros evitar el pensamiento conservador, el PLD. Sí. Antes del PLD llegar al poder, el PLD era un partido dinámico, basado en conocimiento, en educación, en métodos de trabajo que incluían todo el partido, las bases, los comités intermedios, por eso se llaman intermedios, porque eran intermediarios entre la base y la cúpula. La base, los comités intermedios, inclusive teníamos CTP, Comité de Trabajo PLDista, para conectar con todo el pueblo. Cuando llegamos al poder, nos volvimos conservadores. Todo eso se desconectó. Conservadores, a tal punto de que no peleamos con la iglesia, no hablamos del aborto, nada que nos pueda afectar. No pelean con periodistas. Con nadie. Entonces, oye este dato. El PLD tiene 17 años que no renueva su estructura. El mismo presidente, el mismo secretario general, el mismo secretario de organización, todo. El mismo comité político hasta cuando se muere. Porque el comité político no lo revisan, le añaden. Le añaden, sí. Es un comportamiento conservador que viene del éxito. Sí, lo que pasa... El de la UAS viene del éxito del éxito. movimiento renovador. El del PLD viene del éxito de sus triunfos electorales. Y el de España viene del éxito del descubrimiento. Pero hay- O sea, todos los que le analicé Está conectado. vienen del éxito. Vienen Pero tú del has hecho- éxito que los tú hace has hecho un conservadores. evento conservador que lo ha descrito aquí, yo solo lo hago por recordarlo, que es cuando tú cuestionas el modelo de la iglesia y tú dices, Eso es la otro iglesia es revolucionaria. Jesús era un individuo revolucionario que lo revolucionó todo. Sus discípulos fueron encarcelados, fueron asesinados, fueron quemados, ahí está la Biblia. Sí. Sin embargo, la iglesia, con el pasar de los tiempos, cuando asume el poder después de Roma, que se encumbra, que tiene un papado, que entonces se convierte en perseguidora. Claro, y empieza a quemar gente. Y entonces y a empieza a perseguir quemar gente. Y a matar Y gente. se hace Por sus ideas. conservadora. Se volvió conservadora por el éxito Así de es. la alianza con los romanos. Claro, y si eso Es el- funcionaba, esto no es que había es un por qué- patrón. Claro, un patrón. claro. Por eso nosotros debemos cuidarnos, nosotros, nuestra familia, nuestras instituciones, de ese pensamiento conservador. Que no hace cambios. Que el bienestar te nubla. Eso Dice, es correcto, espérate, sí. yo no voy a arriesgar lo que yo tengo. Ponme barrera, ponme muro, ponme verja, los vecinos que no jodan, este tipo hiede, échame aquel para allá. Cuando tú estás bien. Sí, así. ¿Tú estás viendo? Sí, así es. Por eso el Ponme Brexit. muralla, ponme y por muralla. eso Trump. Sí, así. Ahora Bueno, no señores, tememos nosotros a que eso también tenga una debilidad y pueda caerse, porque tú le dabas corto plazo a eso, 10 años, no tiene una debilidad, porque lo que estamos hablando es una fragmentación, si se da. No, yo pienso que va a depender de cómo, por eso yo digo, si Leonel y Danilo insisten en ese pensamiento conservador, No hay PLD. el PLD corre el riesgo de fracturarse. Si ellos promueven una renovación, innovación significa progreso, Pero- significa ceder al riesgo del cambio, sacrificando tu status Claro, quo. claro, ¿Me porque explico? porque va a el hecho- depender de ellos porque dos. el hecho de que el PLD de su tenga visión. el hecho de que el PLD tenga más de 15 años que no renueva sus cuadros Es un- significa que hay un tapón para subir. Hay un tapón, entonces Que ese tú no tapón puedes va a subir- presionar. Exactamente. Y va a depender de ellos dos, Claro. si quitan el tapón o si se sientan encima de Si él. quitan el tapón con delicadeza, los cambios se dan. Pero si el Sí. tapón tiene que explosionar solo, como una olla de presión cuando revienta, Entonces, te rompe el techo de la entonces casa con todo. la crisis que genera esa explosión es imprevisible. Es imprevisible. Eso es todo. Sí, Entonces, así. señores, miren, nada, muchos temas que son tendencia en el día de hoy. Pedro Guerrero, vamos a hablar Es de él más tendencia. adelante. El tema de Siria, wow. Siria entre 60 y 100 muertos por un ataque bacteriológico desde el aire. Hay sí. 11 niños muertos en Ya lo Siria. sabe. Una crisis terrible. Se sigue investigando lo del atentado de San Petersburgo con 11 muertos En Rusia. y 45 heridos en Rusia, en Eso una es estación de metro. Así es. En la cuarta estación de metro más importante del mundo es la de San Petersburgo. Sí, ¿no? bueno, una de ellas, Antigua porque, ciudad de Leningrado, ¿verdad? porque la Y más... antigua ciudad Stalingrado. Sí, Stalingrado. La más importante de Rusia está en Moscú, que es la Sí, estación bueno, son Mayakovsky. tres. La estación Hay, Mayakovsky. sí, son tres. Creo que hay una en París, Ujú. una en Londres, una en Moscú y la de San La de Londres, Petersburgo. la de Trafalgar. Y la de San Petersburgo. San O sea, Petersburgo, Rusia sí. tiene dos Sí. de las 4 estaciones de metro más importantes del mundo. Y está El la tren que de va, Moscú es uno de la los que más va de Niza a Monte Carlo. Bueno, entonces, nada, también son tendencias en el día de hoy. El ministro de Defensa, eso es por el
el conflicto Sí, entre con AMEI Amesi. y la Félix Fuerza Armada por- Bautista creo que está como en el 15. Déjame buscar aquí Sí, si Félix está como en el 15, sí. Sí, que lo anunciaron no ahí en está. Perú. Ya se rebasó. Sí, ya salió, aquí está, hay algunas tendencias que son inducidas, por eso no la menciono. Hipólito Mejía, por solidarizarse con la muerte de Molina Morillo Sí. y otros temas ahí, déjame ver. La ¿cuál más? tendencia inducida, yo siempre las he Por criticado. opinar sobre la delincuencia. Yo siempre he ¿por qué más? criticado la tendencia inducida. Yo no, pero No, no. algunas no las promuevo, algunas son inducidas noblemente. Cuando digo que las critico es porque es un círculo vicioso, tú no creces con eso. A mí me Sí. gusta, yo nunca he generado una tendencia Pero de mire, que Pablo yo- Robles dice yo- tal cosa. como Yo nosotros- creo, perdón, hermano, yo Perdón. creo Perdón, en la Tony tendencia Romo. espontánea. Tony Romo. Tony Romo. ¿Y por qué Tony Romo? Bueno, Tony Romo, uno de los más importantes mariscales de campo de toda la... Pero Romo. la N, Tony Sí, Romo ese es su se llama, apellido, Tony claro, Romo, uno de sí. los más... el mariscal, El de mariscal campo, más el importante, quarterback sí, de los sí, Cowboys de los de Cowboys Dallas. de Dallas. Se retiró hoy oficialmente. Fue ayer eso, de- pero se ah, convirtió. bueno, sí, de- bueno, no, se convirtió en tendencia ahora, pero fue ayer la noticia, lo vi en Fox Sport. Sí, se retiró Mm. de los... De la, Pero oigan de la este mariscalía. dato, oigan este dato. Tony Romo sufre lesión al caminar rumbo al podio para anunciar su retiro. Sí. Y se Qué lesiona. interesante. Sí, se Oigan, qué lesionó ahí. interesante. Ya lo sabe. Le pasó como este general de la Segunda Guerra Mundial que ganó todas las medallas habidas y por haber en los Estados Unidos. Y entonces cuando estaba en su casa tranquilo, con decorado, ya tú sabes, le había dado de baja que sí o cuánto alemán y todo, rebaló con un jabón y se desnucó. Miren, yo no sé si Cruzó el saturemos. mar para morirse. Para morirse en la orilla. Yo Feli, no, vamos arriba. yo no sé si saturemos con eso, pero, porque yo lo he dicho muchas veces, la irresponsabilidad. Por eso yo le he dicho a ustedes que el caso de Brey y los casos cuando intervienen los políticos y entran intereses que no son parte de la situación se dañan. Siria, el gobierno sirio, ustedes recuerdan que hace 2 años usó gasarín, comprobado por Naciones Unidas. Claro. Ahora volvió y lo usó, porque no tuvo régimen de consecuencia. Miren, Rusia ha apoyado al gobierno sirio y Turquía apoya un poco al gobierno sirio por el tema de los turcos, porque los turcos no quieren, perdón, que los, ¿cómo le llaman? Que los kurdos desarrollen la provincia que tienen en Siria acaparada y apoyan, dicho sea de paso, parcial al gobierno sirio, aunque lo odien. Sin embargo, se le ha permitido a Bashar al-Assad utilizar armamento químico. Todo se le ha permitido. Óyeme, ese hombre ha hecho de todo, para recuperar 2 o 3 ciudades. Lo ha hecho todo y se le ha permitido todo. Bueno, Lamentablemente, por un solo problema, Arabia Saudita e Irán están metidos ahí, el sunismo y los chiitas, las 2 potencias hegemónicas de Arabia. Pero bueno. esa es la gran miren, desgracia. señores, el pasado viernes estuvimos en Puerto Plata, en la Universidad UTESA, en una conferencia de liderazgo responsable, en un foro sobre liderazgo responsable 2.0. Yo quiero reiterar el agradecimiento por las atenciones que nos dieron allá. Y entonces resulta, bueno, aquí hay mucha gente, ¿no? Joel Guzmán, Darwin José Núñez, Ramón Emilio López, Mónica Moya, Isidro Almonte, Yacier Tavares, Sebastián Sánchez, Pedro Mateo, Yorleni Sánchez, Verónica Reyes, Yuleidi Pascual, Enriqueta Román. Un saludo especial a Enriqueta porque fue la que nos atendió cuando llegamos allá, y a Betania Guzmán también en la misma medida. Ángela del Rosario, que es la directora de la carrera de Derecho de UTESA, y tuvimos ahí un encuentro interesantísimo con todos ellos en un foro anual que hacen de liderazgo. Y fue maravilloso poder expresar nuestras ideas en UTESA Puerto Plata. Sin embargo, yo les pregunté a ellos, previo a la conferencia, ¿cuál es su principal problema aquí en Puerto Plata? Y hay casi un consenso de que uno de los principales problemas de Puerto Plata, que está viviendo un resurgir turístico, Puerto Plata maravillosa como siempre, es la carretera Navarrete-Puerto Plata. Que se mata la Su gente principal ahí. carretera. Entonces es una carretera que los conecta con el Cibao, es muy estrecha, Muy tiene estrecha. unos 60 kilómetros, algo así, ¿verdad? Sí, 60. Es muy estrecha, esa carretera no es para el flujo de vehículos Que está recibe teniendo hoy, actualmente. porque esa carretera
viene de la palabra, la carretera viene de la palabra carreta. Carreta. Ahora lo que se necesita ahí es una autovía. Entonces usted sale de aquí hacia Puerto Plata, de esa obra de infraestructura vial del siglo XXI que se llama la Circunvalación de Santiago, y cuando sale, entonces esa carretera desemboca en esta carreterita. Esa autovía, esta superhighway, termina en un desemboca embudo, en este embudo, un embudo que chiquitico. te lleva a Puerto Plata. Te lleva a la muerte. Y yo quiero decirle a todos los puertoplateños que mañana en Maimón, en el tramo de Maimón que está en la carretera Puerto Plata-Navarrete, el gobierno va a anunciar las actividades de operativo de Semana Santa. Yo vi a Gonel allá y a Pepín en Puerto Plata. Gonel es viceministro de Turismo. Sí, no, Gonel es el general. Sí, el general. Encargado Gonel, tiene razón, me de confundí. seguridad vial. Sí, tiene razón, me Y confundí. lo vi, hablé con él allá en Puerto Plata. Sin embargo, va a haber una transmisión especial de Sol de la mañana desde Maimón, Puerto Plata. Y yo le pido a todas las personas y comunidades e instituciones que tienen interés en que se le ponga pila a la carretera Puerto Plata-Navarrete, que vayan mañana y aprovechen la transmisión de Sol, no solamente para que se reclamen su carretera, que ya el gobierno empezó a trabajarla, pero el ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, el año pasado dio una información que yo se la quiero poner en la mano a los puertoplateños, porque yo vivo manejando información, quizá ellos no la tienen, y fue que él el año pasado, hablando de la carretera Cibao Sur, dijo, y con relación a Puerto Plata, hemos identificado un nuevo trazado que sale desde la Circunvalación Norte hasta Puerto Plata con 23 kilómetros menos de distancia. Pero muy Oigan bien. eso, 23 kilómetros. menos. Eso no significa que se va a abandonar Ese proyecto. el proyecto Navarrete-Puerto Plata, la carretera actual. No, esa se puede dejar así, se puede acondicionar Y entonces hacen el y otro hacer trazado. esa nueva autovía Más ancha, más moderna. más moderna, pero Pablo, Con 23 kilómetros menos. kilómetros menos. Eso significa, Circunvalación más 23 kilómetros menos. aproximadamente 40 minutos menos para llegar a Puerto Plata desde aquí. O una hora quizás. Entonces ya Y eso desde luego que sería mejor. permitiría que Puerto Plata sí pueda aprovechar al máximo sus potencialidades turísticas y sus potencialidades industriales y comerciales. Estoy de acuerdo con eso. Entonces le quería dar esa información a los puertoplateños para que aprovechen la transmisión de Sol de la Mañana, mañana desde la carretera Navarrete-Puerto Plata, y puedan hacer que el gobierno les haga caso a sus demandas de obra. Vamos a hacer un cambio y cuando volvamos, Pedro Guerrero, personaje del día en la noche de hoy. Así es. Nuestro personaje del día esta noche es el ex pelotero Pedro Guerrero, mejor conocido como La Negra Pola, quien sufrió un derrame cerebral, el último en los últimos años, la tarde de ayer lunes, por lo que fue llevado al hospital donde fue conectado a una máquina tras diagnosticársele muerte cerebral. De acuerdo a los doctores, el ex pelotero pelea contra todas las probabilidades. Pedro Guerrero, de 60 años, fue un 5 veces todos estrellas de la Liga Nacional con los Dodgers y Cardenales de San Luis. Bateó .300 con 215 jonrones e impulsó 898 carreras. En 1981 compartió el premio como jugador más valioso con los receptores Mike Scioscia y Steve Jagger de la Serie Mundial que Los Ángeles ganó a los Yankees de Nueva York. Aunque se ha informado que el ex jugador ha presentado una leve mejoría, continúa batallando por su vida. Para Telenoche, Carolina Rodríguez.
Bueno, señores, miren, Pedro Guerrero. La Negra Pola. Pedro Guerrero fue uno de los, quizás el primer gran jonronero de la época moderna, de la época dominada por los medios de comunicación. Estamos hablando de los 80. 80, casi creo que hasta el 79 90. hasta Todo el Porque 80 él participó, exacto. y mitad del y 90. acuérdese que en el 81 él fue jugador más valioso Sí, de la serie fue mundial. más valioso, fue claro. compartido. Por eso todos los 80. Fue compartido con Steve Jaeger y Ron Empujó Say, el 5 carreras catcher en un juego, Pablo. y el tercera base de los Dodgers. Y entonces, pero Pedro, después de ese MVP, luego los Dodgers lo cambiaron a los Cardenales y se convirtió en una figura porque era un pelotero sumamente popular. Sí, era muy efectivo. Entonces, la Negra Pola, también había un merengue que se llamaba. Sí, La Negra Pochi Pola me Familia. dijo ¿Es que por se eso? la- Sí, Pochi Es por Familia, Pedro Guerrero, la Negra claro, Pola. escribió a los 14 años un disco que se llama La Negra Pola. Como no tenía orquesta en ese momento, era un niño prácticamente, Y lo grabó Cheche Abreu. se lo cedió a Cheche Abreu y ese merengue, bueno, el auge de ese merengue en los 80 coincidió con el auge de Pedro, que además le entonces gustaba. le gustó y le Ya ponía- pusieron La Negra Entonces Pola. Pedro tuvo un tiempo muy conflictivo en términos conductuales. Después que se retiró del béisbol, se vio involucrado en un problema de narcotráfico en Miami. Luego eso se superó y Pedro volvió a una vida normal sin ningún contratiempo. Sí, sin ningún escándalo. Entonces, Pedro vivió todo el tiempo en el millón. O sea, lo que estaba aquí, porque Pedro vive en Estados Unidos. Ahí donde está Kentucky, Sí, ahí estaba su casa. Claro, en el Yo millón. recuerdo las verjas de piedra de su casa. Y el pasado diciembre, en el millón, se hace una fiesta anual de fin de año. Y el pasado diciembre, yo siempre participo en esa fiesta, y él también. Y compartimos mucho. Y él me dijo que era un admirador de nuestro trabajo. Claro que sí. Y yo le dije, obviamente, que yo desde que tengo 6 o 7 años, yo sigo a Pedro porque mi papá me inculcó la cultura del béisbol, ¿no? Y entonces, él me hablaba de muchos proyectos que tenía y todo eso en la fiesta de fin de año, y ahora resulta que tuvo un accidente cerebrovascular. Pero en el segundo, ha tenido 2 ya. Dos ya. Este es el segundo accidente Casi cardiovascular. lo dieron por muerto. Sí, Tú sabes que hay muerte cerebral. Tú sabes que la urgencia de tú publicar, si hay una información que dice, Pedro Guerrero, declaran a Pedro Guerrero con muerte cerebral, la gente nada más ve muerte y publica. Murió el tigre. Y dice, Pedro murió. Sí. Porque hay una urgencia. Y de ser el primero y Yo retweet le y digo a todo eso. el mundo que ser el primero o el número 1 en cualquier área puede provocar cáncer. Claro que Eso sí. es verdad. Pedro, Porque te da No estrés. jodan con ser primero ni número 1, que al final es un o disparate. sea, para una característica, Pedro Guerrero él fue filmado por los Indios de Cleveland en su primera parte. Entonces después fue cambiado a los Dodgers de Los Ángeles, donde desarrolló su carrera al máximo esplendor, porque luego después firma con San Luis. En San Luis, recordemos que él batió 311 y batió creo que 17 jonrón y 117 carreras remolcadas. Pero luego entonces Pedro, ahí tiene una lesión en el hombro, lo que quiso seguir jugando lesionado y tuvo Pero le molestaba mucho el y lo hombro sacaron del y roster. tuvo muy grandes bajas. Lo sacaron, sí. Entonces, pero Pedro también ha sido, todo eso que dice José, no solo el comportamiento que tuvo luego después que salió. Pedro jugó 3 bases. Pedro lo primero era outfield, después lo hicieron infield. Y luego lo pusieron a jugar tercera base y primera base. Primera base y tercera. Entonces- Pero sus años de esplendor fueron como outfield. Su año de esplendor Outfield, obviamente fueron como outfield. Con Dusty Baker. Claro, y él Dusty fue el Baker, primer diablo, jugador, sí. el primer Dodger en dar 30 jonrones y 20 bases. Era buen corredor de base, Pedro, pero tenía mucha debilidad en deslizarse, porque él era, como era corpulento, con Era mucho corpulento. peso, Sí, tenía era un mucha mazámbulo. velocidad y tenía problemas con deslizarse. Pero también hay que Pero decir... ahí, Pablo, y tú entras, pero recuerden ustedes, José, que Pedro también tenía un comportamiento agresivo. Sí, era un tipo agresivo. Él era muy carismático, tiene un exquisito color de piel, una cara muy nítida, un tipo, lo que se llama un tipo bonito, ¿no? Era prácticamente un playboy. Pedro, además de tener muchos problemas de comportamiento y de carácter, todo lo demás, llegó a la Grandes Ligas en la misma época en que otros, como los hermanos Mélido, Pascual, Sí, no había el salario que hay hoy. No.
porque yo recuerdo que el primer gran salario que empezamos a celebrar en la República Dominicana fue el de Pedro Martínez con los famosos 75 millones de dólares, Así. que era una cifra que nadie le había alcanzado. Bueno, déjame ver. No, Pedro Martínez, 75 millones de dólares. José Río también, pero no eran tantos. ¿Cuánto era José Río? 30 millones. Sí, eso que tú dices ya, los grandes contratos Habría que aparecen ahí. ver. No. Cuando Pedro Martínez llegó, estamos hablando, cuando llegó en la Negra Pola, eran 165 mil dólares, Todavía, 400 mil dólares y No, así. pero busca ahí contrato Pedro Martínez. No, para que tú veas, pero el primer contrato importante Grande, de de República Dominicana, 75. 75 millones de dólares. Habría Y que después el ver, de Alex. Habría que ver, no sé, el de Alex fue después. Sí, el de Alex fue después 200 y pico de 200 millones de millones. dólares, No, claro. el de Alex, el segundo Incluso había Texas. había Pero una no sé cláusula. si Jerónimo Berroa firmó con Oakland o Pero Jerónimo no llegó a 100 millones, José. habría que ver. No, No nadie fue, dice búscalo. Vamos a buscarlo. O sea, Pero es el- interesante el dato. Sí, pero lo de Pedro, yo decía, yo conocí a Pedro, yo vivía en el Arzobispo Meriño, en la zona colonial. Y Pedro Martínez, ay Dios mío, Pedro Guerrero, la Negra Pola, le gustaba mucho ir en horas de la noche cuando no tenía juego a la Meriño. Los chicos de la Meriño que nos están viendo saben a lo que yo me refiero. Nosotros hacíamos una peña en la Meriño esquina Restauración y ahí iba Pedro. Y de hecho él tenía muchas amigas y muchos amigos por la zona y compartimos muchísimo. Y yo recuerdo que un muchacho que se llama Gutenberg le decía a Pedro que él iba a tener siempre problemas por su temperamento. Porque Gutenberg, conservador, apellido Jaques, Gutenberg de los Jaques, le decía siempre a Pedro, tú vas a tener muchos problemas por la manera de tú conducirte, porque no le gustaba la forma introspectiva con la que Pedro se movía. Lo que nosotros saludamos es que haya superado esta Bueno, situación tan para- difícil, está mejorando en la información Sí. que tenemos. Bueno, miren, le voy a dar este dato. Dame los contratos, ahí los tienes. No, los contratos no, sino las últimas informaciones de De su Pedro, salud. Pedro, ok. es Félix que vaya buscando los contratos. Dale Lo a siguiente. Su esposa y Pedro iban, se llama Rosana Guerrero. Rosana la esposa. Guerrero, sí. Ellos viven en Queens, iban manejando hacia el gimnasio. Hacia el gimnasio. De sí. repente Pedro empezó a sentir, unos calambres en la cabeza. Sí, así es. Detuvo el vehículo y vino el colapso y ella lo llevó a un hospital. Al hospital, sí. Bueno, en principio la ambulancia lo llevó al hospital más cercano. Al hospital más cercano se llama el Jamaica Center de Queens. Jamaica Pero Center, luego sí. entonces lo llevaron A un al centro Lenox especializado. Hill. Que eso es Porque ahí él se había operado hace 2 años y le habían implantado un bypass Un cerebral. bypass cerebral, sí. Ahora, ¿qué ocurre? Oigan, qué interesante. Dice la esposa de Pedro que el médico del hospital de Jamaica Hospital le dijo a ella que firmara una autorización para desconectar a Pedro, porque estaba muerto clínicamente. Sí, muerte cerebral. Un derrame cerebral masivo. Y ella dijo que no, que ella no iba a firmar hasta que no hablara con el médico que lo operó. Exactamente. Miren qué interesante. Entonces, buscaron al médico, el médico empezó a trabajar con Pedro y el balance actual es que ya están esperando Y está reconociendo que personas. le baje la presión arterial para quitarle el respirador artificial. O sea que parece ser Que mejoró va a considerablemente. rebasar la crisis, que va a Claro. rebasar la crisis, está en las mejores manos del planeta. Claro. Entonces, ojalá que podamos tener a Pedro Guerrero por más tiempo entre nosotros. Sí. Al parecer, en principio, gracias a esa decisión De la esposa. esposa. Mira, vamos a poner un paralelismo. Whitney Houston, la mega diva, esa sí es una diva de verdad, tuvo un accidente en un hotel por un tema de barbitúricos, que eso ya lo conocemos, en una bañera, y estuvo en coma. Y todos los signos vitales de Whitney Houston se fueron a cero. Y fue necesario desconectarla y ya declararla muerta. Porque no solamente tenía lo que ella tuvo como el primer ataque, sino que se desconectó completa, no existía, no había signo vital. Mira hacia dónde iba Pedro Guerrero, Por hacia eso, un gimnasio. hacia un gimnasio. Él había reorientado su vida, claro. Whitney Houston era un desastre. Era un desastre en términos de barbitúrico, marido, droga y todo. apellido Bobby Brown, la explotó. un bebedor de droga. Inclusive también la hija murió. Por eso te digo, entonces, mismo comportamiento. por eso, entonces en el caso de la hija también,
tuvo el mismo problema de que hubo que desconectarla porque todos los signos vitales ya se habían desaparecido, todos, y ahí no había nada que hacer. Lo que pasa es que a veces los familiares, y esto es bueno decirlo, nos aferramos a la posibilidad que no tiene nada que ver con ningún tipo de terapia de rehabilitación, sino a lo que uno se aferra. Gustavo no la desconecte. Cerati. Hablo de Gustavo Gustavo Cerati. Cerati. 2 años, 3 años, no, más. lo desconecte. Yo recuerdo 4, 5 años. Yo recuerdo que fue en el mundo, él cayó en coma, uno de mis artistas En el 2010 creo fue. cuando el Mundial de África, en De el 2010. 2010, sí. Entonces, ustedes verán Gustavo cuánto- Cerati duró 6 años conectado. Yo creo que más, déjame ver. 6 o 7 de conexión. ¿Cuándo lo desconectaron? Porque ya... No, ya no, los signos vitales no daban. Obviamente, o te voy a poner... Además, el cuerpo empieza a dar señales de descomposición. te Cuando voy el a cuerpo- poner otro caso. Ariel Sharon. Ah, sí, Ariel Sharon Israel. duró cerca de 7, 8 años antes de que lo desconectaran. Ariel Sharon en Israel, En Israel, desde el sí. 2005 Sí, por ahí, sí, 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 estaba conectado hasta que comenzó a hacer una carga para el Estado judío. Claro. Lo Y llevaron por una finca sí, ahí murió. y después lo definitivamente. desconectaron. Mira, en el 2014, 4 años, 4 años, sí. en el 2014 lo desconectaron A Cerati. a Cerati, Sí. el de Soda O Stereo. sea, que duró 4 un años. tipo genial, Genial, le sí, 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 recomiendo. sí, sí. O sea, eso que dice Pablo. Les A ver, recomiendo música la ligera. canción de música ligera, es buenísima, pero a mí me gusta Signos. Sí, Un no, programazo, sí, señores. sí, Lo que sí, dice sí. Pablo es verdad. El primer jugador en ascender a mucho dinero fue Pedro Martínez, 78 millones de dólares. Sí, ese fue el primero. Antes de ahí, Rijo lo que había ganado, que ha sido el mejor 33.7 millones de 33, dólares. 35, ninguno llegaron Ninguno a había 40 llegado- millones. pasado la cifra de los claro que- 50. Cutá Pérez, que era un tigre estrella, nunca vio varios millones juntos. No te lo digo porque Cuta Pérez. sí, después vino el gran contrato de Manny. De Manny, Ah, ahí sí, sí. no. no. vino el de Y Alex. ahora vino el Big, El ¿cómo de, se el de llama? Manny Ramírez, 63 millones. ¿Cómo se llama? Moisés a los el 48. que dijo que no se iba a alocar con el dinero, José. El que dijo, yo no me voy a alocar con el dinero, que estaba saliendo a pie por un aeropuerto. Ah, no, ese Big Papi. El Big Papi. Ese tipo ahora tiene un contratazo también. No, ya Big Papi se retiró. Oye, No, pero por eso te digo José, que pero tuvo Raúl un Mondesi, yo no sabía que había ganado 64. Sí, 64 Mondesi, millones, los sí, Dodgers sí. por Los Dodgers de indisciplina, Los Ángeles. por indisciplina lo dejaron libre, por indisciplina, pero Mondesi era una superestrella. Sí, claro Miren que sí. entonces Y este Alou caso. también, ¿cómo se llama el hijo de Alou? Moisés Alou, jugó- ese creo que tiene Moisés jugó con muchos equipos. muchos equipos. con Moisés Josepo, tiene 70, 40 40 y pico de millones de dólares. 48.4. Y dime el sobrino mío, ¿cómo que se llama? Soriano. Dime de Soriano. Eso era 135 Alfonso, millones de dólares. Alfonso Soriano fue Y es uno uno de de los los que generó un mejor contrato con Claro. los Cachorros de Chicago después de una super temporada con los Washington Nationals. Lo contrató Chicago, en Chicago no llenó las No llenó la expectativa y lo voltearon. después lo mandaron para los Yankees otra vez. Pero él nunca ha tenido más de 30 millones de No, dólares. no, muchísimo más, Más ciento de y 30, pico, ciento y pico. 135. ciento y pico. Ya. Entonces, él fue el que cambiaron por Alex. Ah, sí, ya. Que tuvo una gran temporada con los Yankees, luego en esa serie mundial contra Tampa, creo que fue contra Colorado en el 2001, luego lo cambiaron a Texas, Texas lo cambió Y luego volvió a los Yankees. a los Nationals, Sí. Ahora, para que ustedes y vean, después José, volvió a Chicago y de Chicago Y de- y se retiró. se retiró. Yankees. Miren Con una los cosa, para que ustedes vean lo que es el honor del juego. Tanto en la música ocurre, como ocurre también en el deporte. Johnny Ventura tocaba en el Hotel Moderno de la Avenida Duarte, esquina Teniente Amado García Guerrero, que hoy se llama 27 de febrero. Y el combo show ganaba 30 pesos por noche. ¿Ustedes oyeron? 30 pesos por noche. Eso era lo que ganaba Johnny Ventura ahí. Entonces yo te pregunto a ti, para poder en un paralelismo de eso, ¿cuál fue el contrato más grande de Roberto Clemente? El hombre más grande que ha dado el béisbol de Puerto Rico. Que hay una serie mundial que estaba jugando el equipo para el que él jugaba contra los Orioles de Baltimore y con un cuadrangular fue que Roberto Clemente decidió esa serie. Y- Tú o sabes el de- o el de Marichal. El de Barichal, 2 cheles. Mira, Alberto Pujols tiene el contrato más grande dominicano. Ah, bueno, después de después Ale de Alex, Rodríguez, 254 millones de dólares. Sí, eso es correcto. 254. Pero todo eso fue después de que Alex. yo no sé si la televisión tuvo que ver ahí la necesidad de que los angelinos hacer un show. Anaheim tuvieran un atractivo como Albert Pujol, pero yo particularmente, no poniéndome como dominicano, sino desde el punto de vista de los angelinos, no le hubiese dado a Pujol después de sus primeros años de sus mejores años De de San grande. Luis. Lo que pasa, 254. ¿te puedo explicar qué es lo que pasa, José? Te voy a explicar, Es que mira. también era un pelotero. Ahí, Pablo, yo voy, porque tú eres mercadólogo y puedes aclarar un poco más de eso. Nosotros hablábamos aquí del caso de Cano.
Cano buscó un contrato grande. Pablo decía, una locura de Cano salir de 240. Nueva York Yo lo para dije. irse a Seattle. Yo Más lo dije barato Y, que el y ellos de- le cayó detrás. Sí, tal pero es tipo. que ¿cuántos años tiene Cano también? Él tiene que Bueno, pero calcular en eso. el ¿Cuántos caso años de le Cano quedan? discutíamos en ese momento. Yo a Pujol no le daba 200 millones. Que era mejor de quedarse ahí. Te voy a explicar por qué sí, San sí se lo Luis es pueden dar. mejor que Los Ángeles, porque ahí discutamos. Él jugaba en San Luis. No, Los Ángeles es mejor. Ah, entonces eso. Pero óyeme que lo Entonces que pasa. cuadró Pujol 2 veces. Déjame explicarte qué es lo que pasa. ¿Tú te recuerdas de Sammy Sosa y un tipo que se llamaba Mark Maguire? Claro, que hacían- Maguire estaba con que los eran lo Cardenales duro y Sammy Sosa No, con- con Maguire los estuvo en Cubs, con los Oakland, Cubs. José, primero. No, Sí, pero Maguire óyeme, estuvo en Oakland. ¿qué con se neces- Cardenal fue que explotó. José, Con ¿qué Cardenal se fue que necesitaba explotó. en ese momento? Los equipos que necesitaban. Llenar los estadios y que la publicitaria le compre sus cadenas. Sí, pero Entonces, por eso, ese espectáculo que Sammy Sosa hacía con Mark Maguire valía sí, todo el pero dinero que ellos le Sammy fueran a Sosa- dar. Pero Sammy Sosa lo hacía en el momento Y cumbre era de su efectivo, carrera. claro que sí, yo no te En estoy el diciendo que no. Después que Sammy Sosa salió de Chicago, nadie le dio un contrato grande, ni se lo dio Baltimore que lo firmó, No, ni no, se yo lo sé dio que no, Texas que lo no, firmó. no, yo José sé que Ríos no, le Yo lo ganó. que estoy Yo sé que diciendo no, lo es que te que estoy diciendo yo... es que en el momento en que un pelotero es un pelotero, hay que darle lo que pida. No, pero no es, yo no estoy hablando de eso. Yo estoy diciendo que yo como gerente de Los Angelinos de Anaheim No le he dado y no medio. le daba 254 millones de dólares a Pujol ¿Por después qué? de haber, porque ya había agotado sus Es que es mejores un problema de años. mercado, Pasó su José. ciclo vital. No, Es que sus es un tema de mejores mercado años. también. Es un tema de Pero mercado. anyway, Pero José, el último caso, Félix, porque es que no... Sí, ya dale. Nos hemos ido de Pedro Guerrero. Vámonos, a vámonos, ya, Contreras. vamos, Vamos a vamos hacer un bien. programa sobre eso. Ya, vámonos. Michael Schumacher Ah, sí. es el último caso Que conectado. de deportistas que han quedado en un estado difícil. En Él el chocó caso con de él, una mata esquiando. esquiando en los Alpes suizos, un accidente cerebral en el 2013 y aún hoy se desconocen los detalles exactos de su situación de salud, pero lo que se decía Está era conectado. que como Cerati estaba en coma. Sí, No sí. Entonces, vamos al cambio y volvemos con el Ministerio de Educación que llegó a un acuerdo con los suplidores, pero oigan qué pasa con eso. De 1000 y pico de suplidores, habían 57 que no podían cobrar. ¿Saben por qué? Porque no llenaban los requisitos de la ley. Exactamente. ¿Qué hicimos? Adaptamos la ley a ellos. Y eso puede tener consecuencias negativas en el Imprevisibles. futuro. Volvemos en breve. Así es. Bueno, el ministro de Educación, Andrés Navarro, se ha anotado 2 puntos importantes en los últimos 10 días. Primero, la posición valiente frente a la ADP. Que no quería La dar ADP clase aprovechando la situación difícil que tiene el gobierno con el tema de Odebrecht. con el tema de Brecht, Sí. ha querido pescar en río revuelto, el gobierno le autorizó un aumento y quieren más. Que dicho sea de pasada, los profesores le han aumentado 5 veces, José. Lo cierto es que el ministro de Educación le dijo, espérense, eso no es así. Ustedes van a hacer huelga, no hay problema, pero ustedes no tienen razón por esto. Claro. Y la sociedad apoyó a Andrés Navarro. Bueno, luego se le presentó otro conflicto, porque eso es un espacio de conflicto permanente. Le voy a dar un dato. Estamos hablando de profesores y ahora vamos a hablar de desayuno y almuerzo escolar. No estamos hablando de educación. No. La educación ahí está como en tercero o cuarto plano. Ya lo sabes. El negocio Estamos primero. hablando de negocio. y cuidado. primero. Cuarto El primero. desayuno, la vaina. Entonces, ¿qué ocurre? Y los suplidores se envenenan la lechita No, entre pero sí tiene para que mal. los niños le dé diarrea. Oye, inyectan el desayuno, ahora no lo hace Con una porque, bacteria. ahora no lo hace porque Dividieron las cuotas. ahí hay un sí, ya Toditos se están pusieron de acuerdo. picando, sí. Pero cuando Melanio lo inyectaban con Era un suero con una bacteria que no, daba pero lo diarrea. inyectaban con aguja de diabético, De para que no diabético. se percibiera. No se percibiera, Y lo sí. o lo ponían en el techo para que se Exacto. pudriera dos Dos laticas. o tres laticas. Y un Y niño después- la bebía, entonces... así fue que reventaron al amigo de nosotros de Una la mafia 2. del diablo. Entonces, miren, Anyway, ¿qué resulta? Que Navarro ha tenido que enfrentar la situación de que de 1046 suplidores que tienen desayuno escolar, oigan esto, 1046 suplidores, o sea, el desayuno escolar no es para impactar la educación, es para impactar la economía de esas empresas. de 1000 y pico empresas. Porque, oye, yo nunca he visto que en este país se haya realizado un congreso de alimentación estudiantil.
Nunca he visto eso. No, no sé. Yo nunca he visto eso. No. Ahora, Aquí ¿sabes qué es lo hay que el niño debe comer? No, ahí lo que hay es... Entonces, Bizcochito y cosas de 1046 proveedores. Y eso está bien. Bueno, la mayoría son medios pequeños y micro. Y eso está micro, sí. bien. Sí, porque Ahora, distribuyen de la esos carga. 1046 pequeñas, medianas y microempresas, entonces 57, es lo que dice aquí, no habían podido cobrar. Porque no 57. cumplían los requisitos de la ley de Exactamente. contrataciones. Entonces, Navarro, en un despliegue de eficiencia, ¿qué hizo? Bueno, lo que hizo fue que convocó a todas las instituciones que tienen que ver con el proceso de compra y de pago. Contraloría, contrataciones, contabilidad gubernamental, toda la vaina. Lo voy a Tesorería mencionar todo. Nacional, todo el mundo. Aquí están, lo voy a mencionar a todos. Entonces, aquí está. Contraloría, Dirección de Presupuestos, Tesorería, Dirección de Compra y Contrataciones, el Director de Bienestar Estudiantil René Jaque, todas las cosas. Entonces los juntó, y los juntó con una comisión de ellos. Y le dijo, ¿cuál es el problema? Bueno, vinieron las instituciones y le Con su dieron, papel y su factura. 1046 han cobrado. Estos no han cobrado Por esto. porque no cumplen la ley, no llenan los procedimientos. Entonces lo que hicieron fue que lo iban a pagar para que ellos se comprometan a cumplir los A requisitos. regularizarse según la ley. Entonces, eso no está bien. Lo que debió hacer el Estado fue decirle, ustedes no van a cobrar hasta que ustedes no llenen los procedimientos, porque la ley está por encima de ustedes. No estoy de acuerdo contigo, José. Ahí yo quiero, pero ¿Te yo puedo quiero, explicar por yo qué no estoy de quiero, acuerdo? yo quiero dar una primicia en este programa. Miren, el gobierno, ustedes ven los 1000 y tanto que cobran sin ningún tipo de problema. Eso ha sido tan eficiente que el gobierno ha hecho un acuerdo con el Banco de Reserva, el Banco Agrícola y los bancos que quieran participar, para un modelo que le llaman préstamo factory. ¿Qué es el préstamo factory? Antes, un suplidor del Estado llevaba la factura tiene que ir a Contraloría, Tesorería, y puede durar 15, 20 días. Oiga, ¿ustedes saben cuándo la tienen? 2 días, le dura mínimo y 3 días. Cuando un suplidor lleva la factura al INAVIE, el INAVIE, ese suplidor... Instituto de Bienestar Sí, Estudiantil. INAVIE va al Banco Agrícola o al Banco de Reserva y el Banco Agrícola o el de Reserva le paga por adelantado la factura. Se la paga si está al día, obviamente tiene que estar al día, con sus impuestos, con sus papeles, etcétera, etcétera, y su factura, le paga el dinero, hasta que el Estado le pague. Cuando el Estado le paga al banco y el banco, que lo que le da el 80%, le devuelve el 20% a ese suplidor. Lo que quiere decir que no tiene ningún modelo de atraso. La gente que se atrasa y que no entra al régimen bancario es porque tiene problemas de legalización o tiene problemas de los procesos. Vamos a ver ahora ¿Usted me permite mi punto de Eso vista? es así. Gobierno electrónico. Pero que es electrónico. Pero escúchame, eso no es ningún electrónico. Y oye, ¿por qué? Pablo Timoteo del Corazón de Jesús Roy Gómez. Yo quiero vender bizcochito y voy a educación. Ellos me van a digitar antes de ponerme a despachar panes y que yo haga factura. Pablo, no te puedo aceptar como suplidor porque tú no existes, tú no estás al No, día. pero eso ¿Por sí, qué tienen eso que es- esperar? No, espérate, ¿por qué tienen que esperar que el tipo facture para entonces después no pagar? Bueno, es lo que tú dices, el modelo ideal. Lo ¿Y que el modelo promovemos, ideal? Lo que promovemos. Ahora, en términos fácticos, lo que No, está perdón, ahí, es que no termina la idea. En términos fácticos, a esos tipos que despacharon a un irregular hay que pagarle lo que despacharon Sí. porque incurrieron en gastos. sí, pero en términos fácticos, yo lo que insisto es una cosa. Cuando aquí hubo una debilidad con el salami, Sí. que no fue todo el salami. No fue Lo que todo. pasa es que aquí hay salami y hay salami. O sea, hay empresas que no van a arriesgar el valor, el posicionamiento y la imagen de su marca por alterar químicamente o por descuidarse con la producción de salami. Así es. Las grandes marcas no tienen van a hacer necesidad eso. de hacer eso. Ahora, hay una serie de marquitas por ahí de patio que no aprovechan las oportunidades que le da la sociedad de organizarse y que todo lo que ganan entonces, Es para comprar jipeta. ¿entiendes? Entonces, había salami, pruebas de salami que salieron hasta con heces fecales. Eso es correcto. Entonces, en vez de agarrar y decirle a esas empresas, tú vas a sobrevivir como pyme si tú me cumples la ley. Si no, no te voy a considerar Claro, te ni como cierro, padre de familia, ni como nada. Eso es así. pero ¿qué hizo el Estado? Relajó la norma de calidad del salario Exactamente. para adecuarla a los intereses. Ejemplo 2, José Cruz, un proveedor de medicina. El Estado le da la oportunidad de que se haga multimillonario, Pablo,
Y él proveyendo medicina. ¿Sabe lo que hacía? falsificaba. Compraba medicina vencida y le cambiaba las etiquetas. Con una imprenta, vaina nueva. Entonces un paciente pensando que está comprando una medicina en un estado de verdad Sí. y un farsante aprovechándose de esa debilidad. ¿Qué hizo el Estado frente a ese tipo? Una negociación, Pablo, de que porque estaba enfermo. Y le devolvieron Y muchísimas el tipo cosas. se fue para estar en su casa. Sí. Hace como 2 años. Sí, 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 Ah, sí. Entonces lo que yo estoy diciendo es que la ley no se puede adaptar al que le incumple. El que le No, todos los ciudadanos Tienen tenemos que cumplir Por la eso ley. yo saludé que los AME sometieran a la obediencia al militar, militar, sí. de la Fuerza Armada. Eso es así. Porque aquí los militares están diseñados para mandar y respetar órdenes, no para cumplir la ley. Y un Estado no sobrevive si el derecho no funciona. Sí. Entonces lo que debió hacer Navarro fue decirle, vayan donde ustedes quieran, vayan a todos los medios de comunicación, hagan huelga, pero hasta que ustedes no me cumplan la ley, yo no les voy a pagar. Exactamente. Eso fue lo que debió haber dicho. ¿Entiendes? ¿Por qué? No relajar la Y si norma. ustedes se Porque retiran si de las tú escuelas con el desayuno, ¿cuál es el problema? ¿cuál Se lo lo doy a sustituimos? otro. Se lo damos Ponemos a otro, 50 que mire más. por eso. ¿Sabe lo que ellos hicieron creer? Que los 1046 no habían cobrado. Cuando era falso. No, que el Estado no estaba Mayo pagando me a dijo a nadie. mí anoche, concho, la luz. No, Mayo Vané me dijo a mí. Mayo anoche, me dijo, no, pero ¿por qué el gobierno no le paga a los proveedores? Y mira, no eran los proveedores del desayuno. 1000 y pico cobraron, Era 50 no. 57 porque estaban en la ilegalidad. Así es. Señores, Los muchachos de tiempo de orientación, José, hay que darle su chance. darle ya. su chance. pues entonces vámonos con ellos y nosotros nos vemos mañana. Así es. Mierda.